Santiago 20. Muy bien, entonces para manera de recordatorio y refrescar un poquito nuestra memoria, ¿quién fue Santiago? Una nomás una. A ver, hermano Aurelio, sin ver las notas, sin ver sus notas, ¿quién fue Santiago? Dentro de 3 respuestas, uno. ¿Alguien que fue Santiago? ¿Quién fue Santiago? Pues ¡Pum! Tiempo pues. A ver, hermano, ¿quién fue Santiago? Hermana Pati, está bien. ¿Quién fue Santiago? Hermano de Jesús. Hermano de Jesús. ¿Qué otra cosa tenemos, hermana Navarrete? ¿Quién más fue Santiago? Es hermano de Jesús, muy cierto. ¿Quién más? ¿Cómo? Tuvo 3 hermanos. Tuvo 3 hermanos. Bien, claro. A ver, hermana Mariela. Fue como un líder. ¿Fue líder de la iglesia en dónde? Jerusalén. Fue el pastor general de la iglesia de Jerusalén. ¿Qué más? ¿Ya ahorita ya se recordaron? ¿Qué más aprendimos de Santiago? un mártir también. Un mártir también. Fue un mártir. Sí, podría ser. ¿Qué más conocemos de Santiago? ¿Es un hebreo no profeta? ¿O es profeta no hebreo? No. No Ninguna. fue discípulo. Pues no fue discípulo de No fue discípulo y por consiguiente no fue apóstol. Pero no fue apóstol. ¿Qué más? Fue un siervo de Dios. Oye, ahorita abrieron la Biblia, ya se fueron. Ya los vi. Ya de media vez ya bajaron la vista porque algo están revisando ahí, ¿verdad? Santiago, ¿cómo se llamó Santiago? Porque Santiago, ¿qué nombre es? A ver. Jacobo. Jacob, ¿qué nombre es Jacob? ¿En qué idioma está? Santiago es griego, pero Jacob es hebreo. Muy bien, ya no lo voy a castigar porque ya vi que se pusieron a sudar. Pero qué importante retener esas cosas, hermano. Reténganlas. Santiago, dentro de las cosas que aprendimos, cuando hablamos de que fue el pastor de la iglesia en Jerusalén, fue el pastor general del resto de pastores que habían alrededor. Porque Pablo en Gálatas, dijimos, Gálatas capítulo 2, menciona que él, hubieron 3. Buena pregunta también. ¿Quiénes fueron los otros 3? Porque eso sí le di hasta la cita. Que Pablo habla como columnas, sin ver su Biblia. ¿Quiénes fueron los 3 que Pablo dice que fueron columnas? A ver, hermana, ¿gusto le dos manos? ¿O no? O yo pensé que me dejé la mano. ¿Nadie? Bueno, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 en adelante, no sé si es 4 o 5 por ahí, dice que después de haber subido, después de 3 años de estar en el desierto, llega a Jerusalén, va a visitar, y el que visita es a Pedro, y después inmediatamente, después de esta visita, visitó a 3, a Jacobo, que es el mismo Santiago, a Pedro, ahí llama Cefas, y a Juan, estos 3. Miren los 3 líderes de la iglesia en general, la iglesia primitiva. Jacob como pastor de Jerusalén, Pedro como pastor a los de la circuncisión y Juan como el apóstol. No recuerdo exactamente a quién fue enviado. Lo cierto es que Juan tiene mucho que ver ahí porque es el que escribe las epístolas y también escribe el Evangelio de Juan, las 3 epístolas de Juan, y es el mismo también que escribe Apocalipsis. O sea que sus escritos ya nos ponen en una condición de considerarle un buen libro. Entonces, Santiago, Jacobo, Pedro, Cefas, el mismo que Cristo le dijo: a ti te daré las llaves
vemos desde el día Pentecostés que Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica y en unas explicaciones se convierte en 3.000 almas. Ahí, hermano, se abrió, porque se imagina en un día, en una predicación, en un derramamiento del Espíritu Santo, 3.000 almas se convierten. ¿Cuántas iglesias vamos a hacer saldrían de 3.000 almas? Imagínense. Por no decir que ahí salió una mega iglesia, ¿no? Porque 3.000 gente de ahí conforman una iglesia súper grandísima. Bueno, ya me detuve mucho tiempo ahí con ellos, pero estos son los 3 líderes que el apóstol Juan menciona. Entonces dentro de ellos está Santiago. Santiago, el que dice también, aprendimos que no se presenta como el hermano de Jesús, ni el hijo de María, ni alguien que estuvo cerca de Jesús, que se crió, que se formó y que aprendió muchas cosas con Jesús. Él no lo dice, él se considera él mismo siervo de nuestro Señor. O sea que él habla también humildemente de su condición de siervo, de su condición de persona atada, sujeta a la voluntad y a la autoridad de Jesús. Muy bien. Así es, Santiago. Después vimos que con mucha atención nos llama a considerar el asunto de las pruebas. Cuando os halléis en diferentes pruebas, en diversas pruebas, dice que tengamos sumo gozo. 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 4. Mas tenga la paciencia, estoy en Santiago capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hasta aquí llegamos la semana pasada. Vimos entonces que la obra completa habla acerca de un propósito definido de la obra. Ser perfectos, ser cabales y no tener falta de ninguna cosa. Amén. Hasta ahí llegamos, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a leer versículos 5, 6, 7 y 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Señor, te damos gracias, ya que hemos alabado, hemos bendecido tu nombre, el tiempo de alabanza que tuvimos. Hoy, Padre amado, hemos leído tu palabra, bendita, santa, recta, perfecta, que nos ayuda, que nos instruye, que nos enseña, que nos revela, que nos hace, que nos da, que nos prepara, que nos envía, bueno, que hace una obra tan preciosa que solo tú puedes hacer. A eso abogamos, a eso pedimos, a eso queremos llegar. Esto es lo que necesitamos ver, que esa palabra cumpla el efecto necesario, el efecto por lo cual tú la envías esta tarde a este lugar, a cada uno de los que hoy están acá. Olvidemos de los que no están en el aspecto de aplicar esta palabra y pensemos en nosotros, en mí, yo que estoy aquí. Te pido que esta palabra la apliques, la aclares, la pongas en mente y corazón a la medida, Padre amado, de que mi voluntad esté rendida a tus pies, aceptando que es tu palabra la que anhela lo mejor para mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ocupe su lugar, hermanos. Causa y efecto. ¿Ha oído esos términos? Causa y efecto.
es muy común, o sea, es parte de nuestra vida. Todos nosotros estamos sujetos a eso, a la causa y al efecto. En otras palabras, usted y yo somos el resultado de algo. Y por lo consiguiente también somos los causantes de que algo pase, de que algo sea, de que algo se realice. Y nuestra naturaleza humana, nuestra capacidad humana, nuestros talentos, nuestros dones, nuestras habilidades, nuestros deseos, nuestros planes, lo que nos inspire a hacer, está sujeto a este, no sé cómo llamarle, punto, o fórmula, o manera de ser, o algo tan natural, causa y efecto. La causa, yo sé que usted la usa, o sea, las usamos. ¿Y esto por qué fue así? ¿Y esto quién lo puso aquí? ¿Esto quién lo provocó? Un accidente. ¿Y esto cómo fue? ¿Quién lo causó? Ahí está usando ya unos términos, o usted oye en las noticias. Todo esto fue causado por, y le dan la noticia. O sea que todo fenómeno, toda actividad, todo asunto de la vida tiene esta aplicación. Algo lo provoca, algo da motivo, abre el espacio, da la oportunidad para. O sea, esa es la causa. La causa de un árbol es la raíz. Por la raíz, el árbol se fortalece, se crece, se agranda, se expande. Por la raíz es la causa. La razón, los frutos, las ramas verdes, las hojas que alguna vez se caen. Ese es el efecto. O sea que todo efecto viene siendo el fruto de una causa o de una razón. Entonces hoy vamos a pensar en esos dos términos, causa y razón. Y lo que hemos venido aprendiendo es precisamente eso. En la primera parte que vimos la semana pasada, dice el apóstol Santiago que cuando nosotros estemos en diversas pruebas, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. ¿Cuál es la causa? La prueba. Produce paciencia. O sea que ahí, desde ahí el hermano Santiago ya está haciendo uso de eso que estamos hablando. Ya está presentando una causa y una razón. La prueba produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice que la fe no viene resultado de la prueba, por si ese fuera el caso. ¿Qué produce la fe? O sea, ¿cuál es? Permítame, tal vez no pregunté bien. ¿Cuál es la causa de la fe? Ya que dijimos que es causa y efecto. ¿Cuál es? Permítame. ¿Cuál es? Si ya sabemos que la causa tiene su efecto, ¿cuál es la causa de la fe? Salvación. La falta de sabiduría. Usa la palabra. De lo que no se ve. A ver, papá, dale, decirlo más fuerte. La causa de mi fe. Al oír la palabra. Dice, es pues la fe, el efecto, es pues la fe el resultado. Que dice que por oír la palabra viene la fe. O sea, no viene por otra cosa. La fe es resultado, es producto, es el efecto de la causa de escuchar la palabra de Dios. O sea, en este versículo la fórmula funciona así. El escuchar la voz es la causa y el efecto es la fe. La fe viene por el oír. La fe viene por el oír, no es porque a usted se le ocurra tener fe. Ese es conocimiento. Usted aprendió, supo de Dios, yo no sé en dónde, si en la casa, en la escuela o en algún lugar, usted tuvo un conocimiento, un concepto de Dios.
pero hasta ahí nada más. Ese es conocimiento. Pero fe, esa viene solamente hasta que escuchamos lo que es la palabra de Dios, o sea, la Biblia, lo inspirado por el Espíritu Santo, no el concepto de aquella doctrina, de aquella religión, de aquella iglesia, de aquel líder, de este, del otro, no. Lo que es la palabra de Dios en sí, el contenido, la verdad en sí, la verdad como es. ¿Se fue la luz allá o la apagaron? Revíseme ahí, por favor, para que los niños no queden en la oscuridad. Disculpen. Ya llegó. Bueno, ya llegó la luz. Es el efecto. ¿Qué lo causó? El switch. Hasta que lo puedan poner ahí le aparece. Aplicando lo que estamos haciendo. Entonces, volviendo al asunto, la fe es el resultado de escuchar. Nadie más ha tenido fe, de los que hoy estamos acá, ni de los que fueron antes, ni de los que vendrán después de nosotros. Nadie va a tener la experiencia de la fe fuera de lo que es conocer la palabra de Dios. El resto de cosas es un conocimiento personal, un conocimiento vago. Por eso el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque estas, dice, se han de discernir espiritualmente. Entonces, el hombre natural tiene concepto, una idea. Todos los caminos conducen a Dios, ¿cierto o no? Vamos a tener que empezar. Vamos a ver. No todos los caminos conducen a Dios. No todo es amén. Aquí escuchamos algo también el viernes que esperamos. Usted no se escandalice, porque yo tampoco me escandalicé. Lo cierto es que cada cosa refleja nuestro conocimiento, ¿verdad? Dios nunca ha dicho ayúdate que yo te ayudaré, entonces no está. Entonces, que el Señor nos ayude. No es ni tradición de la iglesia, de la gente, es un conocimiento de alguna religión que se les enseña, porque eso viene de una iglesia. Esto viene de un púlpito, esto viene de allá, de un líder que le enseña a su gente, ayúdate que yo te ayudaré, y esto es negativo. Entonces, muchos creen por esa frase que ya tienen fe. No es fe, no es así. Es la palabra de Dios la que produce la fe. Muy bien. Entonces, volviendo a lo que vamos expresando, que ni siquiera, solamente estoy en el título, causa y efecto. La causalidad, no casualidad, causalidad es una palabra bien. O sea, no es casualidad, la causalidad, o sea, el asunto de causar viene de esa palabra, de causar, porque todo tiene una razón de ser, ¿verdad? Es causado por algo. La causalidad es la relación necesaria existente entre causa y efecto. Se puede hablar de esa relación entre acontecimientos, procesos, fenómenos o la producción de algo. No existe una única definición comúnmente aceptable para el término de causa. O sea que no hay un patrón para decir este es lo único que causa, ¿no? La misma naturaleza causa los mismos fenómenos que se dan, un accidente, algo que resulta. Por ejemplo, la luz llevó su proceso para ser reconocida, aceptada y administrada como hoy es. Miren los beneficios de la luz. Te lo conecta, te la apaga, usted limita, apagamos aquí y el resto queda encendido. Esa es la luz, los beneficios de la luz. Hoy disfrutamos del efecto, pero si nos ponemos a estudiar sus causas, el que la descubrió se dio unos toquesotes que en las fórmulas para poder llegar a ver que en realidad funcionaba, no fueron solo chispazos, no, fueron fórmulas. ¿Cuántos papeles tuvieron que caer al basurero? Porque esa fórmula no sirvió. Y le estoy hablando sobre la luz.
muchas otras cosas que hoy son beneficiosas llevaron su proceso. Algunas quedaron trucadas porque el que en un momento se dio a la tarea de curiosear, vamos a llamarle así, de ver si funcionaba, se rindió y dijo, esto no. Muchas cosas quedaron o han quedado que ni siquiera sabemos cuáles, ni cuántas, ni de qué, han quedado ahí, porque ya no hubo persistencia, ya no hubo ganas de seguir, pero los que sí, está la luz, está la crema, sí, esa crema con platanitos y con los taquitos, las tostadas, esa crema llevó su proceso para ser saboreada, para ser disfrutada, para ser escogida, para ser predilecta en la mesa, llevó su proceso, gracias a Pasteur. Ese es el nombre del científico que descubrió todos esos lácteos, la crema, el queso y todos sus derivados. Disfrutamos hoy el fruto, el efecto, lo disfrutamos, lo saboreamos, hasta nos damos gusto de decir que es su predilecta, que nadie como él. Pero para usted se llevó un montón de fórmulas que echó a perder y dentro de ellos descubrió el yogur. ¿Ha probado el yogur? ¿Usted sabe la historia del yogur? Es por unos gusanos. En el proceso se le echó a perder aquel y ahora y esto no era así, pero de repente se le ocurrió probar y dijo, esto está bueno. Entonces empezó a cultivar hasta los gusanitos. El yogur natural, el yogur en sí, como es gracias a unos gusanos que son cultivados, que son cuidados, que son de alguna manera por ahí lo producen. Espero no provocar pues que ya no vuelvo, pero no. Estoy hablando del principio, del proceso, estoy empezando de la causa, desde ahí salió todo, para que en algún momento, no es para decirle que ya no lo haga. Ya sé que hoy a la crema le va a revisar si no hay gusano, olvídese de eso. Olvídese de eso. Estamos hablando de la causa, ¿verdad? Y el efecto. Bueno, el apóstol Santiago nos ha presentado este mismo método para hablar de esto. Tenga la paciencia, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces eso salió porque la fe no viene a causa de las pruebas. La fe más bien es probada por las pruebas. No es que dé lugar o que de ahí dé inicio la fe, no. Ahí más bien se fortalece la fe. Ahí toma forma la fe, pero la fe ya viene por el oír la palabra. Ahora viene la prueba y la prueba es la causa. La prueba es la que motiva, la prueba es la que empuja, la prueba es la que da lugar a que la paciencia salga a la luz. O sea que este es el proceso. Pero ya llegado a la paciencia, el apóstol Santiago está diciendo, mire la forma que lo dice ya en versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa. Entonces, en el versículo 3, estamos viendo que la paciencia se presenta como un efecto y como resultado de la operación de la prueba. Pero en el versículo 4 la presenta como causa. No sé si me entendió. En el versículo 3 la presenta como un efecto, como un resultado. Pero en el 4 la está mencionando como que esta va a ser la causante de algo. Dice en el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa. Y hoy es lo que vamos a hablar. ¿Cómo podemos ver la obra completa? La dijimos, la mencionamos la semana pasada. La obra completa ya es el efecto. Mire, la obra completa ya es el efecto, ya es el fruto, ya es el resultado. ¿Cuáles? ¿Cómo las vemos? ¿Cómo las menciona ahí? Dice, perfectos, cabales y sin que nos falte cosa alguna. Ese sería el fruto ya de la paciencia. Me fue muy rápido, ¿no? Lo que se busca
el fin es que seamos perfectos, cabales y que no nos falte cosa alguna. ¿Cuántos quisiéramos esa vida? ¿Cuántos anhelamos? ¿Cuántos buscamos? ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer lo suficiente, lo capaz, lo que se tenga que hacer para ser perfectos, cabales y sin que nos falte cosa alguna? Mire, estos tres son el fruto de la paciencia. Este es el fruto de la paciencia. Perfectos. Y esto no es una cuestión de que no se le olvida nada. Estamos hablando de la obra perfecta de la paciencia. En la paciencia podemos ser perfectos. En otras palabras, usted no se tiene que desesperar. Usted no se tiene que salir de los límites de la paciencia. No podemos, porque somos perfectos. Una cuestión perfecta es eso, perfecto, está bien hecho, está bien diseñado, está funcionando bien. Cabales. Cabal. A los chapines allá llegamos a la tienda y damos 10 quetzales y cabal tu pisto, nos dice que nos atiende ahí. O sea, ya no hay vuelta. Ya no hay cambio. O sea que para el que nos dio el pan, el queso, los huevos, yo no sé lo que nos haya dado por 10 quetzales, dice cabal tu pisto. O sea, aquí quedamos tablas. Ni tú ni yo perdimos ni ganamos esta. Eso es cabal. Pero el resto dice sin que nos falte cosa alguna. Mire estas tres características del fruto de la paciencia. ¿Cómo llegar ahí? ¿Cómo identificar que yo necesito? Que yo estoy en el proceso, que estoy en el camino para alcanzar a ser perfecto, cabal y sin que me falte cosas. Ese es el efecto de la causa de la paciencia. Y aquí el mismo apóstol nos va a dar las tres causas. Tres causas que el apóstol Santiago nos menciona. Vamos entonces a considerar la primera. La primera causa está en el versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Entonces, la primera causa, o sea, la primera razón para poder llegar a ser perfectos, cabales y sin que nos falte nada, la primera razón que nos impulsa a saber es que tenemos que reconocer que nos falta sabiduría. Nos falta ser, dice que el principio de la sabiduría, solamente el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Con eso, ahí empezamos, ahí empieza el proceso, ese es de los primeros pasos, es el principio de lo que nos espera. Temer a Jehová. Pero todos tenemos temor de Dios. Bueno, que se nos ayude. Porque pues no quiero detenerme en lo que es el temor. Más bien a lo que es en sí la falta de sabiduría. Y eso, mire hermano, el apóstol Santiago no le está hablando a inconversos. No le está hablando a gente que no sabe, que no entiende, que no tiene el conocimiento, que no tiene la herramienta, que no tiene la experiencia, que está ahí porque ni modo. No, él está hablándole a gente, él dice a los expatriados, a los que están en la dispersión. O sea, los que están en la dispersión es gente que tuvo que salir porque ya no podían salir, eran perseguidos. Porque eran perseguidos por ser cristianos y cristianos verdaderos. Los cristianos que ahí se quedaron, al cabo, si me van a perdonar la vida por dejar de ir a la iglesia, yo aquí me quedo. Entonces no tenían el testimonio, no tenían la certeza
certeza, no tenían la seguridad de ser cristianos. Pero los que no pudieron, dijeron, no, yo no renuncio a mi fe, yo prefiero irme y me voy, y se fueron. Esos son cristianos genuinos, verdaderos, no son cobardes, ellos están tomando sus precauciones, tienen muchas otras cosas, y detrás de todo eso también está el plan de Dios para que ellos pudieran ir a alcanzar y predicar a otros allá donde llegaron. Bueno, a esa gente, Santiago no le va a decir, ustedes son faltos de sabiduría, ustedes no tienen, no. A ellos les está diciendo que si de repente por ahí alguien les está diciendo que lo que han hecho es falta de fe o falta de sabiduría, no. El asunto de falta de sabiduría, para empezar, tenemos que ver qué es la sabiduría. Ya dijimos que se te muere arriba, pero en sí, en unas palabras tal vez más sencillas, más prácticas, mejores de entender, la sabiduría es totalmente diferente a lo que es el conocimiento o el entendimiento. Mucha gente conoce, y hablando de Biblia, mucha gente conoce la Biblia. Hay gente que ni siquiera es cristiana y de repente lo va a sorprender porque le va a dar una palabra. Ah, sí, alguien dijo, a lo mejor él ni se acuerda quién dijo y usted sabe quién lo dijo, pero él le dice, no, pero alguien dice por ahí que esto y esto dijo. Y usted, ¿cómo sabe? Conoce. De repente oyó por ahí o leyó y guarda eso, ¿verdad? Ha retenido. Porque hasta eso, todos tenemos la capacidad de retener. Amén. No me diga que no, ni lo dude. Bueno, al ratito llegamos al tiempo de no dudar. Pero no dude, por favor, no se frustre, ni se bloquee, ni se quede estancado por decir, no, hermano, a mí no se me queda. No, olvídese de eso, nada de eso, cero. Por favor, eso elimínelo, quítelo, desprográmelo de su mente, de su corazón. El yo no puedo, que no se me queda, hermano, mire, yo ya, no. Porque esto viene de Dios. Dios lo creó, lo formó, lo capacitó, lo dotó de una capacidad de retener. Muchas cosas hoy nos han torcido, nos han malinformado, nos han incapacitado incluso para que ese don de retención, si no, alguien se sabe mi número de teléfono de memoria, le doy $100. Sí. Deme. Ya me metí el problema. Dígamelo de memoria. 832-542-0080. ¿Alguien más se lo da para que sean 200? Hermana. Y me sé varios. No, pero ya no vamos a hacer más. Hasta ahí llegó la oferta. Si no va a meter el problema al hermano René o al hermano Ernesto, que venga aquí. A ver, ¿quién más se sabe mi número? Ya sin ganar nada. Mamá, ¿se sabe mi número? Ni mi mamá se lo sabe, imagínate. Pero no tenga pena que yo el de él tampoco me lo sé. Y el de aquí de nadie, el único que me atrevo a decir es el de mi esposa, y si no me meto en el problema. ¿Qué ha pasado con este personaje? ¿Verdad que es un fenómeno? Nadie se preocupa por retener, por aprender, por guardar aquí, no en un papel. No, ahora todo. ¿Cuál es su número? Yo lo guardo así, aquí lo tengo. Pero usted pierde ese aparato, lo olvida, se lo roban, se quiebra, se arruina y ya se metió en problemas. Ya no nos pudimos comunicar, ya no. Algo pasó. Es una retención, ¿verdad? Ese don de retención nos hemos metido en problemas. Porque solo le estamos hablando de un número de teléfono.
Pero, ¿qué tal de lo que es la palabra de Dios? Amén. Cierto. ¿Qué tal de lo que hemos aprendido? De lo que la misma palabra nos dice. Es necesario atender lo que hemos escuchado con diligencia. Es necesario atender con diligencia lo que hemos escuchado. No sea que nos deslicemos. Ahí nos presenta claramente la razón por qué hay que retener, por qué hay que guardar, por qué hay que recordar. Y ese, en alguna forma, es un conocimiento. La retención es un conocimiento, es una memoria guardada. Pero eso en sí no es sabiduría. La sabiduría es hacer el buen uso de eso que está retenido, de eso que usted sabe, de eso que usted ya memorizó, de eso que usted ya aprendió, de eso que usted retiene, de eso que usted lo recuerda y lo repite y lo da de memoria y lo sabe aplicar y se defiende con esa palabra y aconseja con esa palabra y aclara esta cosa por la palabra. O sea, la palabra se mueve, se hace. Y resolvemos problemas con eso que retenemos. Amén. Eso es ser sabios. Amén. Amén. Hablando de lo que es la palabra de Dios. Gloria a Dios. El conocimiento en su acción para bendición, para resolver, para ayudar, para hacer, en conclusión, lo que es la palabra de Dios. Eso es ser sabios. Amén. Gloria a Cristo. Aleluya. ¿Y cuánto tenemos de la palabra de Dios? 5, 10, 15, 20 años escuchando, leyendo, aprendiendo, estudiando. El hermano Jaime nos bombardea con preguntas. No creo que lo hago para otra cosa, beneficio mío, no lo hago para que usted aprenda, para que usted lo guarde, para que usted lo retenga. Por eso mi insistencia, lea, hermano, vuelva a leerlo. Ahí algunas preguntas es, reflexione, es para eso, métase, lea, para que usted retenga y en su momento el Espíritu Santo le va a ayudar a que eso que usted está reflexionando, usted está estudiando, usted se está metiendo a aprender, eso en algún momento en la vida le va a ayudar para solucionar un problema, para aconsejar a otro, para testificar, para allá evangelizar. O sea, para todo nos ayuda la palabra de Dios, para todo. Entonces, la aplicación de lo que conocemos en su buena función, en su buena manera, especialmente lo que es la palabra de Dios, eso es tener sabiduría. Entonces, la razón o la causa número 1 para llegar a que la paciencia tenga una obra completa es pedir sabiduría. Si alguien, dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Mire cómo lo da. Abundantemente y sin decirle, todavía no has aprendido. Eso se lo digo yo. Pero Dios no. Dios no. Dios da sin reproche y le será dado. Gloria al Señor. Primera causa entonces, falta de sabiduría. Veo que algunas manos no todo el tiempo, toda oportunidad de tocar en la predicación. A ver, hermano. Sí, en el campamento yo tenía esa pregunta sobre la sabiduría y usted la ha aclarado. ¿Cómo podemos aplicar entonces la inteligencia? Para mí son dos diferentes o viene siendo lo mismo. Van de la mano, porque la sabiduría y la inteligencia es la habilidad de hacer lo que sabemos hacer, ¿verdad? La habilidad, qué inteligente, pero la sabiduría va un poquito, como decir, más profunda, porque eso ya viene, como la misma palabra dice, con el temor de Dios. La sabiduría viene de Dios también, la inteligencia también. Él es el que nos ha dotado de todo. Todo viene de Dios, ¿no? La sabiduría, el entendimiento, Lo que es bendición y lo que es capacidad para honrarle y ser bendición y todo lo demás viene de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto
desciende de los cielos, Amén. dice la palabra. ¿Por qué? ¿Me ibas a decir algo? Sí, el apóstol Pablo aconseja, o sea, el consejo de que nosotros los cristianos debemos de orar y pedirle al Señor el espíritu, fíjense, habla de espíritu, el espíritu de sabiduría, porque usted acaba de mencionar de un conocimiento, vamos a decirlo así, un conocimiento secular, un conocimiento que viene vamos a hablar de los universitarios, pero que no son cristianos. Entonces, a veces dicen, tienen sabiduría y sin embargo no la tienen. Porque muchas veces actúan mal, sus acciones son malas. ¿Por qué? Porque no han tenido discernimiento para hacer las cosas. Y el conocimiento y el discernimiento lo da Dios. Amén. Entonces ahí se puede aplicar lo que dice lo que pregunta el hermano. No son inteligentes, porque si son capaces de hacer algo bueno, pero no son inteligentes para poder hacerlo. Eso sería. Ellos lo que usan es astucia, no es sabiduría. Muchos abogados ganan casos en la corte por su astucia, no por sabiduría. Y la astucia no es de Dios. Eso es una cuestión del diablo, la astucia, porque la astucia es tomar ventaja de algo. Y Dios no toma ventaja de nada. Él es sabio, es inteligente, es justo, es veraz en todo. Está muy bien. Ya me quedé aquí. Para terminar el primer punto, porque apenas estamos en el primero, de la falta de sabiduría, dice un comentarista, esta falta es muy seria, porque significa un vacío y una necesidad que urge ser atendida. El mismo apóstol Santiago, más adelante, en el capítulo 3 y versículo 13, con esto concluimos este primer punto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y yo digo, amén. Alguien dijo por ahí, palabra de Dios. Y esa es la palabra. Yo lo que le he leído aquí es la palabra. No he ido a otra literatura para concluir ese primer punto. El que esté en falta de sabiduría pida, porque ahora ya Él nos dice cómo es esa sabiduría. Sin esas cosas tan tediosas, llenas de enemistad y llenas de división que hace diferencias, que marca a aquellos allá y aquí porque yo no. Eso no es sabiduría. Que el Señor nos ayude. Amén. A no marcar diferencias, a no hacer diferencias, a no provocar diferencias, ni cultivar, ni alimentar, ni mucho menos apoyar cualquier cosa que quiera dividir o hacernos sentir mal. Eso es falta de sabiduría. Amén. En las pruebas necesitamos la sabiduría mucho más que el conocimiento. El conocimiento es información en bruto, pero la sabiduría sabe cómo usarla. Alguien dijo una vez,
que el conocimiento es la capacidad de descomponer las cosas, pero la sabiduría es la capacidad de volverlas a arreglar y ensamblarlas de la mejor manera. Número 2. ¿Cuál es otra causa por la que podemos estar buscando la obra completa de la paciencia? Versículo 6 nos da, ya con eso terminamos, dejamos aquí porque hay 3. Llegamos a las 3. Dice el versículo 6: pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Saben que hay mucha gente que cree en Dios? Viene aquí en la altar o en algún otro lugar, busca un lugar para orar a Dios, para confiar en Él, para desahogarse en Él. Pero tristemente, o al mismo tiempo que se levanta, o en algún momento al llegar a casa, empieza a dudar. Es igual que Jonás. Usted sabe la historia de Jonás, ¿verdad? Él llegó, ya después de que pasó la experiencia del pez y que fue arrojado, y entonces ahora sí ya fue a donde fue enviado, a Nínive. Ahora sí, a predicar. 3 días anduvo a predicar. Creyó, obedeció, perfecto, todo está muy bien. Pero al terminar su jornada, al terminar la razón por la que lo enviaron, llega allá y dice que se echaron en la allá a descansar. Y de repente toda la gente empezó a aceptar, a reconciliar, hasta el mismo rey mandó a los animales mismos a ayunar, porque se convirtieron a Dios de todo corazón. ¿Y qué dice Jonás? Yo sabía que no hacía eso. Yo lo sabía. Y usted sabe la historia de Jonás, cómo terminó. Ahora, yo no sé cuál de los dos finales de estas jornadas fueron la mejor. O el pez, o el hecho que dijo, yo ya sabía. Es cierto, ya sabía, pero de alguna manera su corazón en realidad hasta ese momento, claro, no terminó ahí, tuvo su experiencia más adelante, terminó bien, pero vamos a ese momento cuando debió de haberse gozado, de haberse alegrado, de haberse visto y regocijado porque un pueblo entero aceptó al Señor, aceptó el mensaje, se hubiera regocijado en el Señor y aleluya y hubiera tomado un pan. No, ya sabía. ¿Sabe que así hay mucha gente que duda? Y no les estoy hablando de gente que sí conversa, que no ha tenido experiencia con Dios, que no sabe del poder de Dios, que no ha experimentado ser perdonada. Acuérdense, esta carta, esta palabra va enviada a gente cristiana, gente convertida. Hay una iglesia que está firme, una iglesia que ha experimentado la gracia y el poder de Dios. A ellos, Santiago le dice, a esos que están falsos, a esos que dudan, con todo y eso, había gente que duda. ¿Cómo está su corazón? Para terminar, el hermano Tomás, ya otras veces he hablado de él, y me gusta hablar de él, pero hablando de buena manera. Ustedes saben que llegó Tomás y Tomás estuvo por 3 años con Jesús, viendo, escuchando y siendo parte del ministerio, la enseñanza, la palabra, el poder de Jesús. Él lo conoció a la perfección, y cuando el resto de los hermanos le anunciaron que Cristo había resucitado, si no miro, si no toco, si no atravieso mi vida, yo no lo creo. O sea, lo que ustedes me están contando son puros cuentos. Dudó.
Entonces después aparece Jesús. Y cuando Jesús lo ve, le dice, acércate con él, tócame, mete tus dedos, mete tu mano acá. Y Señor mío y Dios mío, ahora sí. Ahora ya no fue un cuento. Ahora no fue una cosa de que, vamos a ver, no. Ahora sí se arrodilla y ora. Y de ahí nace una bendición para usted y para mí. Amén. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, sin duda. Sin dudar, sin titubear, sin flaquear. Así es como Dios quiere que usted no dude. No dude, hermano. No dude, hermano. Amén. Gloria a Dios. Cristo le dice a las hermanas de Lázaro, gracias. Estamos en el mismo libro. Las hermanas de Lázaro, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? El creer es sin duda. El creer es lejos de dudar, lejos allá, ni remotamente vamos a ver si es cierto. No. Los que estuvieron en la cruz del Calvario diciéndole otro salvó, ¿por qué tú no te salvas? Bájate y te vamos a creer. Vamos a ver si es cierto. Dudar, porque si hubieran creído, hermano, no lo hubieran crucificado. Pero la gente dudó y no le creyeron. En la iglesia puede haber personas así. Aquí nos vamos a detener. El próximo año nos vemos la tercera razón o causa por qué debemos de pedir, buscar, anhelar, ser perfectos, cabales y sin que nos falte nada. Padre, gracias por tu palabra. Ella es tan preciosa en nuestra vida. Se adapta, se aplica, es digna de ser creída en medio de nuestra necesidad. Pudiera haber aquí, Señor, que todavía nos falta sabiduría, porque todavía somos afectados por la duda, cosas que nos ponen en desventaja, cosas que no son dignas de gente que va al cielo. Porque el que va al cielo cree, espera, sabe, no titubea, no duda, no cambia. Usa su sabiduría para corregir, para hablar, para vivir, para manifestar que somos hijos tuyos. Ayúdanos, Padre amado, porque en nuestra carnalidad, en nuestra humanidad, algunas veces batallamos. Pero como tu palabra dice, ya no debería de ser así. Ya no debemos de ser como niños fluctuantes. Ya no debemos de estar dependiendo de leche. Debemos de comer comida sólida, suficiente, que nos alimenta, suficiente, que nos nutre. Ayúdanos a que ese alimento, Señor, nunca falte aquí en tu mesa.